por ese tono que nos irradia mucha luz. Y les damos la bienvenida. Qué alegre que hay tanta gente nueva. Por ahí veo hasta un bebito, Chantal, qué rico que trae un bebito a la mesa. Pues hoy queremos invitarlas a escuchar a esta gran speaker. Ella estudió letras en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, a pesar de la resistencia de sus padres. En esa época decidió que iba a cambiar el mundo, o sea, con la literatura. Después de trabajos varios, algunos que tenían que ver con libros y otros que quizás no, llegó a la biblioteca de Ludwig von Mises, donde dirigió clubs de lectura durante 10 años con la misión de rehabilitar lectores desilusionados una y otra vez. Escribe poesía desde esa época, desde la época que Shakira tenía el pelo negro, o sea que cada quien va haciendo sus números, y ha publicado algunos libros y ha ganado algunos concursos literarios y sigue creyendo en el poder de la literatura. Y eso es algo de lo que quiere compartir con nosotros el día de hoy. Bienvenida, Adelaida, muchísimas gracias por decir sí. El micrófono es tuyo. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí y gracias por abrirme este espacio en su comunidad para estar hoy presente hablando. Ya había estado alguna vez como público y entonces es súper emocionante estar ahora del otro lado. Vamos a montar aquí esta cosita, ahí está. Pues, hola, mi nombre es Adelaida Loucota y estoy aquí con ustedes esta mañana gracias a una palabra: resiliencia. Como suele pasar con las palabras, algunos las conocen y las usan todo el tiempo y otros no. Algunos las mantienen en su contexto original y otros las adaptan para explicar cosas que no tienen nada que ver con su origen o primer significado. E incluso hay guerreros que las defienden para que siempre estén bien escritas. Pero antes de profundizar en esa idea, me voy a ver en la obligación de avisarles y de hacerles una pequeña advertencia. Voy a meter un montón de ideas diferentes, dispersas en esta charla. Y solo les pido que me tengan un poco de paciencia, que me sigan el hilo. Al final todo va a tener sentido, o casi todo. Además de esa advertencia, les tengo una confesión. Yo trabajo con palabras. Hace muchos años, cuando me presentaba, yo decía que a mí me pagaban por leer y que eso era como cuando Homero Simpson trabajó en el boliche. O sea, el trabajo que tú harías aunque no te lo pagaran. A mí me parecía lo más maravilloso de la vida, pero muchas veces vi susto, desconfianza, incluso miedo, rechazo en la cara de quienes me escuchaban. Y por supuesto, ni la mínima pizca de admiración por un trabajo tan, digamos, poco apetecible. Otra cosa, me tomó muchos años atreverme a decir que soy escritora, tener el valor de afirmarme en voz alta como tal. En fin, también soy lectora, editora y formo parte de ese grupo de gente que piensa en palabras la mayor parte del tiempo. Manejo casi siempre un monólogo interior súper activo, una voz en off que me va diciendo todo el tiempo, me va describiendo cosas, me va describiendo el mundo, que es bastante molesta cuando me dice 3 días después que le tenía que haber contestado a X en la discusión tal. Ahí no me sirve de nada. Sé que hay personas que piensan en imágenes o en sonidos, incluso en fórmulas matemáticas o en esquemas. Otra cosa que tengo bastante clara es que las palabras en general y las palabras escritas en particular no son la forma primaria en cómo aprendemos. El conocimiento llega a nosotros por todos los sentidos. Quizás el más evidente es la vista. Vemos cosas y las vamos guardando esas imágenes en nuestro cerebro. Y después de ese proceso de absorber, es que necesitamos un lenguaje para crear ideas y conceptos y explicarlos. También absorbemos sonidos, sensaciones. No todo se trata de lenguaje escrito. En mi caso, ese lenguaje está formado por palabras. Yo me acerco a las palabras desde diferentes frentes y con diferentes intenciones. Hay palabras que me han acompañado por muchos años y otras son súper fugaces que llegan y se van. Miren, ahí está lo de Homero en el boliche. Una de esas palabras es resiliencia, la palabra que nos convoca esta mañana. Tiene conmigo algún tiempo y la forma en cómo la veo y entiendo ha ido cambiando a través de ese tiempo. Yo la conocí cuando trabajaba en Sofos hace 5.000 años
La vi en la portada de algún libro y me pareció ajena, súper lejana, no le puse mucho coco. Si es nueva para ustedes, se las presento. Resiliencia. Viene del latín resilio, que quiere decir retroceder repentinamente, saltar para atrás, rebotar. Y en alguna otra acepción es volver a un tamaño más pequeño, comprimirse nuevamente. Ahí tenemos el famoso ejemplo de la liga de hule que se estira y que recupera su forma. El concepto se usaba en física para definir a esos materiales que pueden someterse a grandes presiones y vuelven a como estaban en un inicio. En la década de los 70, de 1970, estudiosos de otras ramas empezaron a usarla. Algunos la aplicaron en estudios ambientales para referirse cómo la naturaleza vuelve a su forma después de algunos cambios, y otros la empezaron a usar en las ciencias sociales para hablar de personas que habían pasado por momentos sumamente difíciles y se habían recuperado y seguido con su vida. En esos primeros estudios habían analizado el comportamiento de personas sobrevivientes a campos de concentración, niños de la calle o mujeres que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar. Digamos que desde ese primer abordaje y vista desde lejos, la resiliencia parece algo drástico y severo. Tiene una carga un poco abrumadora. Es esa etiqueta que pesa un montón ponértela. Con el paso del tiempo y con las vueltas que da el mundo, su uso ha evolucionado. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Vamos cambiando también con el tiempo. Vamos aprendiendo cosas nuevas y vamos modificando nuestros conceptos e ideas. Hay algunos que incluso maduran. Por ejemplo, durante mucho tiempo uno de mis bichos mitológicos favoritos en la vida fue el ave fénix. Hasta oía la radio que se llamaba así. Y aquí tengo que hacer otra confesión, aunque creo que ya se dieron cuenta. Yo conocí y era fan del ave fénix mucho tiempo antes de que salvara a Harry Potter en la Cámara de los Secretos. Imagínense a mi yo de 15 o 16 años pensando que renacer de tus cenizas podía ser poco más o menos lo más cool que alguien podía hacer. Toda la idea tenía todo el drama y era tan romántica y drástica como puede ser uno a los 16. Ahora, 25 años después, para que sigan haciendo sus cálculos, entiendo que la cosa no es tan así. No solo porque seguro me ha amargado un poco con el tiempo, sino porque entiendo que la vida no se trata de tirar toda la basura, dar el famoso giro de 180 grados y reinventarte cada primavera. Y tienen razón, tal vez estoy siendo demasiado literal con el simbolismo del fénix, porque el mito era más que eso. Para los egipcios, toda la magia del fénix y todo su significado valioso era que radicaba en la necesidad de renovarse cada cierto tiempo para ganar más sabiduría. El proceso no era solo prenderse fuego y volverse ceniza. Digamos que cada, no sé, 500 años el ave construía un nido con materiales valiosos y después de todo un ritual se prendía en fuego y renacía y era más sabio después de eso. Quizás lo que no logro reconciliar ahora entre la idea del fénix y la resiliencia es que el fuego es un símbolo de renacimiento, pero también de destrucción. Digamos que no puedes quemar algo a medias. El fuego lo tiene que consumir por completo. Entonces pensemos en las rosas que hacen en los terrenos para los nuevos cultivos. Es cierto, las plantas nuevas se nutren de esa ceniza, pero el fuego tuvo que haber consumido todo lo que estaba en el terreno para que pueda surgir vida de eso. Sé que nosotros no somos bolas de hule que si nos apachan un montón y estamos bajo mucha presión quedamos igual, pero tampoco tenemos que destruirnos completamente para aprender las lecciones que nos hacen falta. No tenemos que llegar al límite de nuestras fuerzas. Sí podemos cambiar nuestro rumbo eventualmente cuando es necesario. Y yo no sé si ustedes se preguntan con alguna regularidad qué los ha hecho cambiar su forma de pensar sobre algunos temas. Yo sí me lo he preguntado a veces y a veces he llegado a la conclusión. No es cierto. No fueron aliens los que nos hacen cambiar la forma de pensar, sino yo creo, en mi caso particular, que han sido los libros que he leído. Como recordarán, lo que nos reúne esta mañana es una palabra, y las palabras son importantes para mí
porque son mi machete. No solo porque estudié letras o porque tengo como 20 años como correctora de texto y estilo, sino también por todas las que leí en soledad y todas las que leí en compañía durante mis clubes de lectura. Esos fueron como, no sé, 15 años de mi vida, si sumo los clubes de Sofos con los clubes de la Von Mises, cientos de horas invertidas en leer. En esos clubes yo descubrí palabras como las de Muriel Barbery en La elegancia del erizo. Ella en esa novela nos cuenta la historia de dos mujeres. La primera es una niña de, si no mal recuerdo, 12 años que decide que se va a suicidar cuando cumpla 13. La otra es una mujer, es una portera aparentemente tosca, bastante ruda, que se refugia en las lecturas que hace escondidas dentro de la portería. Las dos viven en un mundo que les parece ajeno, incluso un poco sin sentido, y lo sobreviven a su manera. Ambas me enseñaron el poder transformativo de aprender de otros cuando nos damos la oportunidad de conocerlos. En las palabras de Arundhati Roy, en El Dios de las Pequeñas Cosas, yo encontré otro tipo de fuerza. Ese libro está lleno de pequeños detalles que tal vez lo hacen complicado de leer, no es un libro súper amigable, pero también está lleno de amor, de gente que se atreve a desafiar tradiciones milenarias y de gente que se atreve a reconstruir memorias para examinarlas. Después, en las palabras de Miranda July en No One Belongs Here More Than You, encontré asombro. Personajes profundamente humanos, profundamente solitarios, que sobreviven pese a todo. Y bueno, no puedo dejar fuera de esta minimalista, a otra gran escritora, a Toni Morrison, cuyas palabras me mostraron a más mujeres fuertes, resilientes, rebeldes, que construyeron su propio camino. Y aquí les dejo la portada de Paraíso, porque creo que fue el primer libro que leí de ella, no necesariamente el único que me gusta recomendar. Ella tiene demasiadas novelas que son extremadamente buenas. Ahora tengo que hacer una pausa para contestar la pregunta que seguramente tienen en mente, y es cómo me desvié al tema de escritoras y personajes femeninos resilientes y venía hablando del Fénix y del Fuego. Pues tengo dos motivos importantes, y recuerden que les advertí que iba a hacer digresiones en todo esto. El primero es porque en esos libros, y no necesariamente solo estos cuatro, encontré y entendí eso que decían los egipcios de renovarse para ganar sabiduría. Para mí, la lectura es el material con el que construimos nuestro nido. Los libros son ese material especial que nos sirve para nuestro ritual renovador. Por supuesto, mi lista no se limita a estas cuatro autoras, ni siquiera a cuatro escritoras o solo escritoras. Lo que pasa es que creo que en general conocemos más a escritores hombres y tal vez es solo mi prejuicio literario y me disculpo con ustedes si no es así, o sea, les pido de verdad que me perdonen, pero quería hablarles de cuatro libros que yo considero hermosos y que tengo que recomendar cada vez que puedo. La segunda razón por la que me desvío un poco es porque Guatemala tiene fama de no tener novelistas mujeres. Tal vez conozcan algunas narradoras, otras tantas poetas, pero si vemos la lista del canon de literatura guatemalteca, pues podemos contar a las escritoras con los dedos de las manos. Y ya sé que no estoy mencionando escritoras guatemaltecas en mi top 4, pero igual las voces de estas cuatro escritoras, que yo creo que son universales, me han acompañado desde la primera vez que las leí y me recuerdan que no estoy sola en ese afán de construir el mundo con palabras. De hecho, siento tremendamente cercana a la experiencia de Toni Morrison, que contaba que su primera novela la escribió robándose tiempo de las madrugadas. Y aunque tenía 2 trabajos en esa época y niños que mantener y ella sola era el sostén de su casa, logró ser una maravillosa novelista y ganarse el Nobel de Literatura en 1993. No sé, ese robarnos tiempo de donde podemos es una de las características que habla de la resiliencia, creo yo, de escritores, músicos, artistas, emprendedores y demás locos soñadores y afines de Guatemala y del mundo. Siempre estamos tratando de encontrar espacios, aunque sea de madrugada, para hacer algo. Y bueno, aquí voy a volver al tema de los clubes de lectura. Una de las cosas más importantes que yo aprendí en ellos fue a no tener razón todo el tiempo.
aunque a veces no lo demuestre y no dé mi brazo a torcer y yo diga que tengo que tener razón, no es cierto. Tampoco fue lo único que aprendí. Si lo miramos desapasionadamente, la lectura es un ejercicio solitario. Te metes en el libro y estás de cara con situaciones y personajes que empiezan a habitarte. Digamos que aunque yo me ponga a leer en voz alta, cada persona que escuche lo que yo leo va a entender su propia historia y su propia interpretación. Va a imaginarse las cosas a su manera. Desde esa perspectiva, las lecturas en compañía son un concepto un poco arbitrario. Pero al final de cuentas es posible si le damos tiempo, espacio y un poco del beneficio de la duda. La dinámica de mis clubes, y supongo que la de muchos otros clubes en el mundo, era que cada quien leía por su cuenta y nos juntábamos a discutir sobre la lectura de páginas en específico, y esa era la parte de la compañía, tener un tema común y una experiencia fresca de lo que acabamos de leer. Pasé de negociar que leyeran cierta cantidad de páginas a la semana a negociarles que por favor no se adelantaran en la lectura de algunos libros. Y les puedo decir que lo mejor de la vida era cuando a nadie le gustaba el libro o cuando le gustaba a unos y a otros no les gustaba, porque la discusión de un libro que le gustó a todo el mundo es súper aburrida, dura como 2 minutos y todo el mundo está tan de acuerdo que no hay mayor valor que construir ahí. El espíritu de las reuniones esas era que cada lector encontrara, aunque sea una frase con que identificarse, un autor, algo que les sirviera de vínculo para seguir leyendo, para jamás conformarse con un libro único y absoluto y no tenerle miedo a los libros difíciles, entre comillas. Mi punto al final de cuentas es que las lecturas se van acumulando adentro de tu cabeza. Algunos libros permanecen más que otros. Algunos personajes son más queridos y otros son más odiados, y están los que se te olvidan a los 2 días porque no te dijeron nada. Y las lecturas que hemos hecho no se pueden quemar. Son parte, se convierten en parte de nuestro ADN, en parte de nuestras acciones. En Fahrenheit 451 los bomberos quemaban los libros, pero no podían quemar las lecturas que ya estaban adentro de los lectores. Las historias que nos construyen no permiten que seamos una tabula rasa. No podemos llegar otra vez a cero. Podemos estar de acuerdo o no con lo que dijo el autor, pero no podemos desleerlo. Es como esa campana que no podemos hacer desonar, no sé, palabra más inventada, pero bueno. Quiero aclarar, es súper importante, que no estoy juzgando de ninguna forma a quienes no leen, ni estoy haciendo ningún tipo de juicio acá. Hay muchos cretinos por ahí en el mundo que han leído un montón, y hay un montón de gente sumamente hermosa que jamás lee nada. Me agarro de las palabras de Daniel Pennack en su libro Como una novela, porque particularmente el primer derecho de los lectores es negarse a leer. Aunque es una verdadera pena que quienes pueden leer se sientan rechazados por los libros. Al final de cuentas, los libros en sí mismos no nos vuelven mejores personas. Quizás sí nos ayudan a encontrar qué nos hace humanos, a preguntarnos cosas que no nos hemos preguntado antes. Pero ese es tema de otra charla y entonces voy a regresar aquí a mi camino. Como les contaba, la palabra resiliencia me ha acompañado en muchas etapas de la vida. Hace unos meses me llegó de una forma bastante inesperada, meses si no es que años ya. Alumnos de la Universidad Mesoamericana participaron en una actividad que se llama Del verso al fotograma. Les tocaba leer libros de poesía y traducir esa poesía al lenguaje audiovisual. Uno de los grupos eligió mi libro, que se llama Historias en tercera persona, que a pesar de que se llama historia, son poemas, para jugar un poco con la mente de todos. Y su corto lo titularon Resiliencia. Me cayó ahí del cielo otra vez la palabra. Puedo decir que ya no me era tan ajena como fue en un principio cuando la conocí en Sofos, y que incluso ya me había identificado yo algunas veces con ella. No sé si muchos autores tengan la oportunidad de ver sus obras convertidas en algo más, adaptadas a otro medio. En este caso, yo vi mis poemas, mis palabras transformadas en imágenes, y fue bastante sorprendente descubrir esa lectura que al final hablaba de ser más fuerte, de superar la adversidad, de transformarse, y de ahí viene ese título.
Lo que yo escribí como poemas que siento profundamente tristes y que son un pedacito de mi conflicto armado interno permanente, tenían mucho más adentro de ellos. Tenían ideas que yo no podría haber visto desde mi trinchera, porque al final la creación artística necesita de ese espectador que interactúe con ella y la transforme en un diálogo. Los libros que nadie lee en los anaqueles de las bibliotecas solo sirven para guardar polvo. Los libros que son leídos son poderosos entes transformadores. Igual pasa con las pinturas que están en una pared de un museo y que nadie las ve. No sé, libros incluso que consideremos banales o tontos, como esas novelitas cursis románticas. Todos los libros son un ente transformador y no podemos solo desecharlas por el prejuicio de que no nos van a dejar nada. De eso, de hecho, hablan los que nos piden que no seamos sujetos pasivos recibiendo información sin procesar desde una pantalla. Nos dicen que de vez en cuando cuestionemos nuestra forma de ver el mundo, los medios que consumimos, y que incluso podemos animarnos a probar a hacer algo nuevo, a descubrir por qué un libro clásico es clásico o por qué ese Mozart era tan genial como dicen, qué hace especial a Billie Eilish, o qué hace ese Banksy, que se puso a dibujar ratas en su baño cuando también tuvo que quedarse encerrado por la pandemia. A estas alturas de la charla ya saben que voy a decirles que seguramente fue la pandemia la que nos acercó más a la palabra resiliencia, la que hizo que el término cobrara popularidad últimamente, quizá porque la pandemia nos afectó a todos y nos sigue afectando. Yo sabía que al final de cada año Pantone dice cuál va a ser el color para el año siguiente. Entonces ellos dicen, este es el color. Y ese tono empieza a permear en el diseño, en la moda, en la decoración y en otros rincones de nuestra vida. Lo que no sabía es que también los que hacen diccionarios proponen la palabra del año. Entonces, el año pasado, a finales, el Merriam-Webster y el diccionario Oxford eligieron palabras como pandemia, cuarentena, encierro, que la verdad no son nada alentadoras ni esperanzadoras. La RAE eligió confinamiento. Ya nos tiró, así nos aplastó. Entonces, autores como Ariana Huffington dijeron que no, que la palabra debería ser resiliencia, porque al final de cuentas es cierto que la pandemia nos puso a prueba a todos, pero también es cierto que nos mostró que podemos hacer las cosas de forma diferente. Elegir una palabra que defina nuestro año es como ponerle una etiqueta para el catálogo de la historia. Ahora, resiliencia ya no se siente tan lejana y abrumadora, ya no es tan pesada. Nos tocó a todos, incluso si su problema más grande fue que se quedaron sin arena para gato a media pandemia y estaban cerradas las tiendas. Hace un año, muchos estábamos encerrados y ese encierro nos obligó a buscar nuevas cosas que hacer, además de acabarnos el catálogo de Netflix o repasar todo YouTube, no sé. Algunos se refugiaron en los libros, otros en el ejercicio y muchos otros en el pan, confiésenlo. Ese tiempo nos dio la oportunidad de replantearnos ideas, creencias, y es ahí donde está la importancia de las palabras. Podemos elegir que el encierro nos represente, pero también podemos construirnos, remodelarnos, crecer, descubrirnos más fuertes y valientes de lo que jamás pensamos. Mi intención al compartir mucho de mí y lo que creo no era la autopromoción descarada o decirles que se pongan a leer en lugar de ver TikToks. Quizá, sí, un poco recordarles que aunque consumimos más videos que libros, los que crean esos videos y esas películas necesitan palabras para comunicar su mensaje. Las palabras están siempre ahí. Alguna vez le pregunté a mis alumnos en clase si creían que la escritura servía de algo, era una herramienta que iba a seguir existiendo o si iba a desaparecer. Y muchos me contestaron que la escritura iba a ser sustituida por los medios audiovisuales. ¿Quién necesita escribir si tenemos videos? Porque se les está olvidando que la semilla de todos los medios audiovisuales y de todo para transmitir nuestras ideas son las palabras y que necesitamos escribir. Bueno, les decía que incluso me da un poco de pena haberles contado tanto sobre mí. Creo que pocas veces he hablado tanto de mí en una charla en público. Mi idea, más bien, era compartir desde mi experiencia cómo las palabras nos acompañan todo el tiempo.
aunque pensemos en imágenes o sonidos. Cómo podemos ir cuestionando lo que creemos y creciendo en el camino, y cómo las palabras que elegimos para contar nuestra historia nos definen, nos construyen. Ni en 1.000.000 de años se me ocurriría venir aquí con ustedes a decirles cómo ser resilientes, porque ustedes ya lo son. O decirles cómo pensar, porque aprendí a no tener siempre la razón hace mucho tiempo. Mi invitación es a buscar sus propias palabras. Quizás les lleguen en forma de diálogos en alguna película o en la letra de alguna canción. Tal vez hasta en un story de Instagram. Lo importante siempre es darnos tiempo para encontrarlas, aún de madrugada. Lo importante es nombrarnos con ellas. Y muchas gracias. Sigan siempre resilientes. Buenísimo, Adelaida, súper inspiradora tu charla. Bueno, definitivamente nos dejas una tarea de ir a buscar esas palabras que van a definir nuestra historia y escogerlas con mucha cautela y cariño, ¿verdad? Bueno, este es el momento donde vamos a abrir la conversación. La idea de verdad de estos eventos es que sea de una conversación de los dos lados, ¿verdad? Y pues Adelaida está aquí muy, muy contenta de estar con nosotros y poder resolver muchas dudas. Ya en el programa estuvimos escuchándola en el programa de radio que está ahí colgado en el Facebook por si lo quieren escuchar, y se armó una conversación muy, muy interesante. Así que vamos a abrir aquí para que quien quiera abrir su micrófono y poderle hacer una pregunta aquí a Adelaida. Hay un comentario aquí que dice, hola Adelaida Pío Pío. A ver si Adelaida nos quiere contar qué es Pío Pío, en lo que alguien se anima a poner una... Miren, pues, hace como 3.500 años yo tenía un programa los viernes de la tarde en Libertópolis. Y entonces en algún momento, no estoy segura exactamente cómo, se me ocurrió contar chistes. Y entonces está este chiste que dice, ¿qué hace un pollo de 500 kilos en la cima de un edificio? Pío, pío, pío. Y bueno, Jorge Luis estaba ahí siempre acompañándome los viernes en la tarde cuando no me ganaba el otro programa que pasaba en La Infinita o no sé dónde. Y entonces se acuerda de mí por ese chiste tan malo. Excelente. A ver, pues, ¿quién se va a animar a hacer la primera? Y después ya no los paramos. Después hay que ver cómo acortar las preguntas. Sí, vamos, tírense. Adelaida, yo me animo a traer un concepto bien bonito que hablamos en la radio que se llamaba la anorexia literaria. Cuéntales aquí a todos los que están aquí conectados, pues porque ese concepto pues es muy bonito tenerlo también válido, ¿no? En todos. Pues bueno, a final de cuentas, uno puede o no estar en contacto con libros y con lecturas. Y la cosa de la anorexia literaria a mí se me ocurrió cuando trabajaba en Sofos, porque bueno, venía de estudiar letras, ya en la carrera me había tocado que leer 580 libros, y estaba en Sofos y estaba rodeada de libros todo el tiempo. De hecho, era lindo cuando llegaba a la librería en la mañana y abría la puerta y me caía encima el olor de los libros y del café, y era mi mejor momento del día. Pero bueno, entonces se me ocurrió leer El obsceno pájaro de la noche de José Donoso y quedé empachada, como cuando uno come mucho un domingo en un churrasco. Fue abrumado, o sea, es tan grande el libro en tantos sentidos y tiene tantas cosas, y entonces dije, no voy a volver a leer nunca. En ese momento me di cuenta que uno a veces necesita esos momentos en que tiene que consumir otros medios, no puedes leer todo el tiempo con la misma avidez. A veces lees 3 libros al mismo tiempo y a veces dejas 6 meses sin leer y ves películas y haces otras cosas, salís a platicar con gente, no sé, salís a tomarte un café. Entonces es válido, es totalmente válido y es totalmente razonable, y si ustedes no le habían dado un nombre,
les propongo ese término, a veces somos anoréxicos literarios. En mi caso funcionó buscar otro tipo de libros y entonces encontré que existían, hasta esas alturas de mi vida, las novelas gráficas, por ejemplo, o los libros de fotografía, que te cuentan historias de formas muy distintas. Y entonces no necesariamente con el lenguaje de palabras. Excelente. Aquí tenemos una pregunta en el chat. Vamos a ver. Espérenme que no lo logro ver. A ver. Stephanie, ¿tú lo ves o tú lo ves, Adelaida, la pregunta que pusieron por ahí? Sí, que si tengo un libro favorito, alguno que me haya cambiado la vida completamente, cabeza y corazón. Yo no tengo uno. Mis libros favoritos son los que me causan reacciones físicas, pero libros que me hayan cambiado, creo que el cambio definitivo es que sigo pensando en ellos mucho tiempo después de haberlos leído y sigo recordándolos. Entre esos, La elegancia del erizo es uno de mis favoritos en el mundo. Es una novela riquísima de leer, te sorprende, vas encontrando cosas en estos dos personajes de los que les hablaba que son fascinantes, pero no sé, también me encanta Seda, de Alessandro Barico. Seda está en un punto en medio entre la novela, la poesía, el drama, el teatro. Es fascinante como una novela con tan pocas palabras puede contarte tantas cosas. Es una novelita chiquita, delgadita, súper fácil de leer. No sé, de repente cuentos de Miranda Yulay también es súper impresionante. Les puedo decir que cuando trabajaba en la biblioteca de la Marroquín me topé con una revista literaria donde había poemas. Era una revista académica y súper linda. Y entonces yo tenía mucho tiempo de no leer poesía y había dejado la poesía un poco de lado. Y entonces el poema se llamaba La chica newtoniana en una lavandería. Y la pregunta, o sea, el momento que definía el poema es que la chica saca su brasier de la lavadora y se pregunta por qué se volvió rosado. Y solo me pareció tan fascinante en ese momento. Entonces, creo que tal vez no libros completos, pero sí esos pequeños momentos, esas combinaciones de pocas palabras, sí me han cambiado la vida en algún momento. Entonces, después de leer ese poema, dije, bueno, voy a ver qué otra vez reencuentro en poesía. Y entre los poetas les puedo decir que el tico Luis Chávez a mí me hizo llorar terriblemente y lo amo por eso. Miguel de Sánchez Neto es un brasileño que tiene un libro que se llama Llueve sobre mi infancia, que también es hermoso. Léanlo, es lindo. Y bueno, yo podría seguir de largo con eso. A ver, ¿cómo empezar a involucrar más lectura en la vida? ¿Cómo empezar a leer? Metas fáciles y realizables. Buenos días, Adelaida, Hola. buenos días a todos. A mí me gustaría poder armar una pregunta, o no sé si una serie de preguntas. Tiene que ver con que si existe el pensamiento resiliente y por ende existe la acción resiliente, digamos, ¿qué poder tiene la escritura como para ser el canal por donde fluya ese tipo de resiliencia? Porque me imagino que también uno tiene que tener esa posibilidad de sentirse vulnerable. No sé si logré elucubrar algo. Sí, definitivamente. Mira, creo que lo podemos dividir en varias cosas. Hay gente que se siente más cómoda inventándose historias, contando mentiras, digamos. Esos son los narradores. Y hay gente que se siente más cómoda hablando de sus propios demonios interiores, que no pueden esconderlos atrás de muchas máscaras, y esos son los poetas. O sea, cuando uno se encuentra con un poeta, los poetas hablan de sí mismos todo el tiempo. Entonces, básicamente es que lo que les causa dolor o lo que tienen roto o lo que les causa alegría o lo transmiten desde su interior al papel. Por eso creo que muchos poetas empiezan desde la pura catarsis, esa necesidad de expresar lo que te está doliendo o lo que te está haciendo esa piedrita en el zapato, la molestia, el ruido, o lo que te
fascina lo que ves y es la única manera que tenés para contarlo. Entonces, bueno, si junto las dos preguntas, cómo empezar a leer y cómo empezar a escribir, pues haciéndolo, con metas pequeñas, con rutinas. Si uno quiere empezar a leer, primero tiene que animarse, y por suerte ahora existe internet para eso, a buscar como qué le llama la atención. Va a haber un libro sobre ese tema, de plano. Y para empezar a hacer uso de ese ejercicio de ejercitar el músculo narrativo, el músculo de la escritura, creo que primero uno tiene que quitarse el filtro y escribir lo que te venga a la mano en ese ratito. Ni siquiera tiene que tener sentido. Sí se empieza por la catarsis, sí se empieza por contar. Entonces, hay gente que puede expresarse más fácil usando colores en un lienzo. Entonces agarran su acuarela y a veces los tiran con ira y a veces los pasan delicadamente. O sea, no sé, estás pintando mandalas. No sé si han visto ese meme. Me recomendaron que pintara mandalas para quitarme el estrés y está la hoja así súper rayoneada, no está pintada suavecito. Lo mismo es con escribir, solo tenés que animarte a empezar a escribir. Ya vienen otros pasos después, que es como compartir lo que escribiste. Podés llevar un diario, podés tener un blog que nadie lea. Según yo, el mío nadie lo leía nunca. Creo que todavía nadie lo lee nunca, y es el blog más depresivo del internet, he dicho. El caso es que uno, bueno, primero tiene que identificar con qué se siente cómodo. ¿Te sentís cómodo tomando fotos o te sentís cómodo dibujando o te sentís cómodo escribiendo? Si no necesariamente te sentís cómodo, pero sentís que tenés que en esa forma vas a encontrar la manera de expresarte, es simplemente empezar a hacer ejercicios. No hay que escribir 40 páginas en un día. Hay que escribir 2 párrafos. Hay que escribir un tweet. Hay que escribir. El formato va a ir cobrando sentido con el ejercicio. Y tal vez, si estás con insomnio a las 3 de la mañana, vale la pena tener un cuaderno a la par y apuntar lo que soñaste o lo que te gustaría haber soñado. No tiene que venir de la realidad cruda, no tiene que venir de voy a plasmar aquí mis frustraciones. Tiene que venir de dejarte llevar un poco. Y ahí está la vulnerabilidad, saber que uno puede expresar cualquier cosa y que el papel aguanta con todo. No aguanta con todo siempre que está publicado, pero tal vez no hay que llevarlo hasta ese extremo. Tal vez lo único que necesitas es empezar a hacer el ejercicio. Y así como el músculo se gana cuando uno hace ejercicio, por ahí me planteé en algún momento la pregunta hace mucho tiempo de si el ejercicio es acumulativo, si la lectura también es acumulativa o la escritura es acumulativa. Y en realidad es la práctica de lo que querés lograr hacer. Entonces te ves de aquí a un año y decís, bueno, voy a escribir 2 oraciones todos los días. Y entonces dentro de un año vas a tener 700 oraciones. Mi matemática no es la mejor, pero ya me cachaste. Excelente.